Señoras y señores, bienvenidos una semana más a nuestro programa. Una producción de Radio Montaña Leonesa. Con la videoproducción de Silvia Raposo. Montaje musical y realización Cipri Pernas. Con nuestros colaboradores. Desde Querétaro en México, Manuel Basaldúa. Desde Monterrey en California, Estela Porras. Y desde León en España. Y coordinando todo, Juan José Gutiérrez. El dulce encanto autoritario. Un interpodcast con ñ de montaña. Así de simple. Un podcast de Radio Montaña Leonesa. Bienvenidas, bienvenidos, qué gusto estar de nuevo con ustedes en un programa más de nuestra serie del discreto encanto del autoritarismo. Yo quería recordarles a los millones de espectadores que nos escuchan, o los 3 o 4 que nos siguen, que nuestra intención no es convencer a nadie de nada. No estamos aquí para cuestionar a tu dictador preferido, ni a tu sistema preferido, ni a tu... Lo que estamos aquí es explorando un fenómeno humano que se da en todas partes del mundo, y es el fenómeno de ese gustillo que de repente nos da por aceptar que alguien nos diga cómo vivir, cómo pensar, qué hacer, y limitar nuestra existencia y nuestra libertad. Nos interesa entender por qué gente razonable puede llegar a levantar el brazo derecho y alabar al jefe máximo, ¿no? Porque puede pasar, pasa y volverá a pasar, y eso es lo que nos interesa, explorar el fenómeno humano del encanto del autoritarismo. Así que si tú tienes un monedero enorme y quieres decir que el señor presidente no se robó las elecciones, no te vayas. Quédate aquí, vamos a hablar del tema y vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando en Venezuela, qué es lo que está pasando en Argentina, en Nicaragua, en México. Somos profesores universitarios, soy Juan José Gutiérrez, soy profesor de los aburridos, ese lo dejé muy claro cuando empecé. Ahora soy de los aburridos y de los malvados, porque estamos en periodo de exámenes y creo que hay muchos de mis estudiantes que hoy no están muy contentos conmigo, pero bueno, seguiremos trabajando y saliendo adelante. El programa de hoy es un programa del que tenemos muchísimas ganas de entrarle, porque pues nos viene cerca, particularmente a Manuel y a mí, por nuestro origen, y a Estela también, porque pues es de aquel lado del planeta, ¿no? Y es México. México es un caso complejo por muchas razones, y lo vamos a empezar a explorar, pero México puede que haya entrado en una deriva que conviene explorar y que conviene vigilar, porque esa deriva puede ir a lugares más bien oscuros, y ese es el tema de nuestro programa. Hoy quiero empezar mi programa con un pequeño corto de una entrevista más larga que también vamos a poner aquí abajo en el enlace, con una amiga mía que es diputada local por el Partido Conservador, el Partido de Acción Nacional en México, y quiero que escuchemos un momentín, Manuel y Estela, el comentario que nos hace mi amiga Juliana Hernández, para que pues a partir de ahí empecemos el programa. Antes de pasarles el clip, el video, Estela, ¿cómo estás? Muy buenas. Saludos a todo el mundo, a los millones de oyentes, televidentes, intergalácticos, locales, universales. Gracias, Estela, y bienvenida. Manuel, gusto en verte de nuevo, ahora nítidamente. Hola, buenas tardes o buenas noches o buenos días. Gracias por estar con nosotros, y saludos a Estela y a ti, Juan José, y desde luego a Cipriano y a Silvia, que están ahí atrás de cámaras, y a ustedes que nos están haciendo el favor de vernos. Gracias, Manuel. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si empezamos con ese pequeño corto que tengo preparado y que nos va a poner Silvia, de Julián Hernández? Y de ahí viene, o sea, de toda esta explicación viene lo que está pasando hoy. Y hay que analizar a un personaje que es, por supuesto, aunque nos duela, es el liderazgo más importante del siglo XXI en México hoy en día, que es López Obrador. Y ahí hay que entender quién es López Obrador. Es un expriista que no le dieron el poder en el PRI,
se fue al PRD, no le dieron el poder al PRD y se fue a fundar Morena. Yo siempre he dicho que López Obrador, si algo tiene, es que ha sido perseverante, persistente y constante y logró lo que quería, que era tener el poder. Entonces, ¿quién es él? Es un personaje muy popular, muy populista, pero que no es un demócrata. Bueno, pues como podrán ver, Juliana nos ha externado esa preocupación profunda que yo creo que comparte una buena parte de la población en México. He de decir que también es una buena parte de la población que ha tenido históricamente un nivel de privilegio y un nivel de acceso a recursos que no todo México tiene. Pero la preocupación es importante porque da a dos puntos que vamos a tratar hoy. Uno es si se está perdiendo o no la independencia de las estructuras que permiten que las elecciones sean libres en México. Y segundo, si se está perdiendo realmente la independencia con respecto a los otros poderes que no son el Ejecutivo. Entonces, yo creo que a partir de este video, Manuel, podemos empezar a introducir un poco tu visión de lo que está pasando en México. Tú estás en Querétaro, tú has vivido muy de cerca las elecciones, tú estás viviendo muy de cerca lo que está pasando con la Suprema Corte, que no sé si sea corta, pero la Suprema Corte. Danos un poco el contexto y empecemos la conversación. Bueno, fíjate que escuchando a Juliana, yo creo que me gustaría hacer una breve descripción de lo que es México. Yo les había comentado anteriormente a Juan José y a Estela que México es como un alebrije. Un alebrije, para los que no conocen estas artesanías mexicanas, es un ser entre mitológico y terráneo, que está conformado por garras de tigre, una cola de caballo, orejas de conejo, es decir, una amalgama de muchos animales. Pero también estaba observando que nuestra bandera nacional es la única en el mundo que tiene a un águila devorando una serpiente o atacando una serpiente. Yo creo que esta metáfora de la bandera mexicana nos viene a bien para tratar de reflejarnos en ella, porque parecería ser que los mexicanos en este momento nos estamos comiendo los unos a los otros. En un momento somos águila y en otro momento somos serpiente. Me parece que todo este fenómeno que hay de la autocracia, que ha encantado a muchos, a miles y bueno, a millones, al menos en México, pues nos ha presentado una oportunidad para hacer esta reflexión de lo que hablaba al inicio Juan José. En esta ocasión, por lo tanto, vamos a abordar entonces un aspecto peculiar sobre nuestro encanto autoritario. Este fenómeno contemporáneo que ha aparecido en nuestra región latinoamericana y americana, al que le hemos nombrado así por la proclividad de estas masas a aquellos fenómenos o personajes que no necesariamente son positivos a los grupos que los encumbran o los siguen incondicionalmente, ¿no? Como lo habías señalado. En México, me parece un país bisagra entre Latinoamérica y América del Norte, el triunfo de la supuesta izquierda a través de un nuevo partido denominado Morena, que esas son sus siglas, y el desplegado es Movimiento de Renovación Nacional, y juega un poco tramposamente sus siglas con la Virgen de Guadalupe, una virgen que tiene mucha influencia principalmente en México, pero también en Latinoamérica, y entonces en el imaginario de las personas, pues entonces se refieren a un movimiento político, pero también allá subrepticiamente a una virgen que siempre ha tenido una representación religiosa muy profunda. Además, déjame que diga rápidamente, Manuel, que en México no todos seremos católicos, pero todos somos guadalupanos. Entonces, bueno, sí, esa es una frase importante que incluso va más allá de las fronteras, esta imposición ideológica. Bueno, pues este movimiento de renovación nacional
ha impuesto una nueva forma de gobernar mediante lo que ellos mismos han denominado la Cuarta Transformación. Esto de la Cuarta Transformación, que lo vamos a situar en México, tiene muchas similitudes en las historias de cada uno de los países latinoamericanos, sobre todo porque Bolívar y otros próceres nacionales, ya cada quien le irá acomodando, tiene casi las mismas fases históricas como lo que pasó en México. Bueno, este nuevo partido puso como eje de su actividad al combate a la corrupción y dedicarle su lucha a los pobres. Este movimiento y su plan de la Cuarta Transformación lo ha presentado y liderado un personaje muy peculiar, Andrés Manuel López Obrador, un militante que de joven, de chamaco, perteneció al Partido Histórico de México, un partido mayoritario llamado Partido de la Revolución Institucional. Es decir, ellos institucionalizaron la revolución, ¿no? No fue una revolución como suele suceder en muchas partes. Aquí estaba institucionalizada la revolución. Y que posteriormente este personaje, Andrés Manuel López Obrador, se adhirió a una fracción de ese partido llamado Partido de la Revolución Democrática, y que fue conformado por disidentes del propio PRI, fundado por el hijo de un militar de la postrevolución llamado Lázaro Cárdenas. Posteriormente, López Obrador ganó la jefatura de la capital del país, como ustedes saben, una de las ciudades más pobladas del mundo. Esta metrópoli tiene cerca de 23 millones de personas ahí en el centro del país. Y bueno, cuando ya no le sirvió ese partido a López Obrador, él creó su propio partido mediante ese movimiento, con su plataforma política de seguidores de izquierda trasnochada, y quiero referirme aquí a esa izquierda trasnochada porque se dicen de izquierda, pero en realidad no es de una izquierda tradicional, no es una izquierda que vaya por los pobres, porque ha tenido sus asegúnes, como lo vamos a explicar más adelante. Y bueno, pues esta izquierda trasnochada pues le ha sido muy útil a sus propósitos. Y como mencionaba anteriormente, este nuevo partido tiene como eje el combate a la corrupción, y sobre todo, y yo creo que ahí radicó parte de su adhesión, su lucha por los pobres. En México tenemos una corrupción galopante que el PRI durante 70 años de su estancia en el poder enquistó en su plataforma y su estructura, y lo mismo sucedió cuando llegó la alternancia con el Partido de Acción Nacional. Nosotros pensamos que al ser de derecha o de centro derecha las cosas iban a cambiar, pero se dedicaron a hacer casi lo mismo que el PRI. Bueno, pues este tipo de comportamiento político hartó a la mayoría de los mexicanos, y pues la gente votó por Morena. Irónica y contraria. Te interrumpo un momentín, Manuel, sí, para traer un poco a Estela en la conversación, y ahorita regresamos al punto que estás haciendo, porque me parece esto muy importante, el punto que acabas de hacer, que es México, la gente de México llegó a un punto en el que ya no creía en la gente que estaba alternando el poder. Y ese es en donde el Movimiento de Renovación Nacional les ofrece una alternativa que parece viable. Además habrá que recordar que López Obrador fue dirigente en Tabasco, fue gobernador de Tabasco, fue dirigente, gobernador de bueno, no gobernador, sí era gobernador ya de la Ciudad de México, porque México cambió un poco su esquema. Yeah. Bueno, pero para no enrollarnos. Y es un poco lo que habíamos visto, Estela, que explicaba lo que pasaba en Venezuela. Venezuela, cuando entró Chávez, entró pues con mucha fuerza por eso, porque la gente tenía un hartazgo importante, ¿no? Entonces, no sé si ves ciertos paralelismos, lo mismo con Colombia y otros casos que tienes en mente. Sí, en Colombia,
Sí, bueno, no, me parece interesante el contexto. Yo creo que siempre hay como una historia ahí y una reacción, incluso en Argentina también decíamos, bueno, todos los años de peronismo y también crisis y también hay una reacción. Pues cosas que me gustaría como un poco preguntarles a ustedes también, un poco lo que veo, pero también mis preguntas, es que hay una fascinación muy grande con pues Morena, a López Obrador y ahora con la nueva presidenta. ¿Sí? Entonces, una situación que uno ve, una realidad que uno ve es un apoyo masivo. Hay muchas personas realmente con una opinión muy favorable. A pesar de las críticas que Manuel tú estás trayendo, ¿no? Y algunas críticas también que yo quisiera hacer más adelante, pero hay un entusiasmo, ¿no? Un entusiasmo. Sí. Entonces, lo que yo veo desde este lado, digamos, yo estoy en California, enseño aquí en la Universidad Estatal de California, en la Bahía de Monterrey, y hablo a veces con estudiantes que son hijos de inmigrantes mexicanos de primera generación, de segunda generación, y les pregunto, bueno, ¿cómo están viendo las elecciones en México y esos candidatos? Y un poco, bueno, muchas personas aquí, muchos jóvenes no están empapados de todo el detalle, pero lo que encuentro es que ellos escuchan en sus casas y los comentarios son bastante favorables, por lo que no lo traen de oídas, ¿no? La gente está contenta, ¿no? Es como una narrativa que la gente está contenta. Y un poco como que algunos me decían antes, Peña Nieto era un desastre, pero ahora sí, en los últimos años de López Obrador, y ahora también la otra narrativa es la fascinación con la nueva presidenta, ¿no? Que hace poco se posesionó, ¿no? Entonces, Claudia Sheinbaum, entonces toda la fascinación con ese momento histórico, ¿no? Una victoria histórica, la primera mujer, la biografía de ella, que es una científica, que es una persona pues muy estudiada, que también gobernó México. Entonces hay una sensación de que cosas buenas están ocurriendo en México, en la superficie. ¿Sí? Claro, no. Además, Claudia, tal vez cuando vas a mirar y escarbar vas a encontrar elementos problemáticos, sí. Pero un poco la opinión pública, e incluso en los medios masivos de aquí de Estados Unidos, si tú vas a, bueno, cualquiera CNN, pero también incluso, NPR, la radio pública de aquí de Estados Unidos, las historias son más o menos aunque yo creo que, no sé si positiva, ¿no? Conmigo, Estela, que hay cierta pausa en como que le están dando la oportunidad de un poco que despliegue su agenda y ver si es más de lo mismo que está pasando con Claudia. Pero bueno, Manuel, el punto perdón que te saqué de la línea de pensamiento que llevabas, pero yo sé que tú puedes retomarlo, es que Claudia Sheinbaum entra, como lo postula Estela, con una aprobación impresionante de muchos millones de mexicanos que después de la experiencia de López Obrador deciden que sí, que quieren seguir por lo mismo, ¿no? Eso es innegable, creo yo. Sí, a ver, tenemos una acotación aquí. Efectivamente, Claudia obtuvo 36 millones de votos, que superó a López Obrador, que es mucho, pero también hay que matizar esto, porque también muchos millones no votaron por Claudia, ¿no? Y respecto a lo que dice bien Estela, de que la gente allá en Estados Unidos está muy muy alegre de que Morena esté en el poder, pues y lo que tú señalabas, Juan José, me parece que pasamos de un entusiasmo de las masas a un seguimiento religioso, a un seguimiento casi dogmático, porque las cosas han empeorado. Y ahora, bueno, no les voy a poner un meme, pero más o menos se los describo. Tenemos aquí ya casi por costumbre señalar a los hechos que siguen igual o peor que los periodos neoliberales, ¿cómo le llaman? Y está la gente matándose, mucha pobreza, hay mucha corrupción, el sistema de salud está deteriorado, eso lo iremos desmenuzando más adelante, y entonces dice, al menos ya no gobierna la derecha,
Entonces, debíamos de ser críticos al respecto, es decir, quitamos a estos corruptos del poder para que las cosas mejoraran, pero las cosas están empeorando, pero la gente sigue contenta, sigue de manera dogmática hacer eso. Entonces, antes cuando menos eran críticos y se quejaban de todo, y ahora le están cediendo todo absolutamente, anteriormente a López Obrador y ahora a Claudia Sheinbaum. Estela, Manuel había apuntado también otra cosa que me parece importante que exploremos, ¿no? Es muy curioso que tanto Manuel López Obrador como la misma Claudia Sheinbaum se subieron rápido al carro de la facción del PRI, que es el movimiento democrático del PRI, que no quería ir por la línea neoliberal que plantó Carlos Salinas de Gortari. Para los que no tienen el contexto de México, cuando entraba un presidente del Partido Revolucionario Institucional, el poder ejecutivo era absoluto en México. Si el presidente decía que se iba por acá, todo el mundo tenía que ir para allá. Eso creímos que había terminado en el año 2000, cuando empieza la alternancia de poder. Pero el tema es que... Si quieres, sí, dime, enriqueciendo esta parte que señalas, José, había una... Bueno, los mexicanos siempre traemos el humor a flor de piel. Y dos señalamientos que había al respecto de los presidentes uno era ese. O sea, el presidente preguntaba, ¿qué horas son, secretario? Y el secretario respondía, las que usted diga, señor presidente. Faltaba más. No. Bueno, pero mira, rápido hago este punto. Cárdenas, el hijo de Cárdenas es el de la facción demócrata del PRI. Curiosamente, el primer Cárdenas, Lázaro Cárdenas, entra al poder siguiendo el mandato, lo que se llamó en México el maximato, que era un periodo de tiempo, los años 30, en los que había ciertos presidentes, creo que lo comentamos brevemente en el programa pasado, que seguían la directiva del máximo líder de la revolución, que era Plutarco Elías Calles. Entonces eran pseudo presidentes y en realidad Plutarco Elías Calles era el que mandaba. Entra Cárdenas, impuesto por Calles, y Cárdenas, después de un tiempo breve en el que entra diciendo sí al líder máximo, lo que sea, manda al exilio a Estados Unidos, a Plutarco Elías Calles, y se asienta con su propio proyecto. Es la primera vez que México se va de 4 o 6 años de periodo presidencial, y Cárdenas montó un proyecto de izquierda fuerte y con mucha presencia popular. ¿Hasta qué punto, Estela, por lo que has visto y has leído, tú crees que Claudia Sheinbaum entra siguiendo al máximo líder de la Renovación Nacional, que es López Obrador, y logrará o no proponerse con su propio esquema y su propia posibilidad política? ¿Tú cómo lo ves? Ay, bueno, tú me haces las preguntas más difíciles a mí, ¿no? Estoy viendo. Pero, bueno, mira, a ver, voy a hacer como los políticos que responden lo que no les preguntan. Vamos bien. Pero bueno, pero no, lo que tú dices, bueno, es difícil saber, son poquitas semanas desde la posesión de la presidenta, entonces lo poco que he leído, lo que he visto es que hay continuidad, ¿no? Como que la idea es continuidad, pero sí es cierto que tiene poder en el Congreso, ahora jueces, ahora hay una situación de poder inmensa, entonces es posible, o sea, que vaya por varios, no sé, posiblemente la continuidad, porque hay un apoyo muy grande ahí, pero ella está tratando de ganar su voz también de alguna manera. Yo quisiera señalar un par de elementos allí, teniendo en cuenta la idea del equilibrio de poder, ¿no? De los equilibrios de poderes, que tiene que ver con la idea de democracia, ¿no? Donde se chequea el poder, donde hay otras instituciones que están mirando y criticando, y no es solamente esa figura presidencial ultrapoderosa, ¿no? Desafortunadamente en México parece que esa figura presidencial sigue siendo inmensamente poderosa. La presidenta tiene sus mañaneras, sus famosas alocuciones presidenciales que pueden durar horas, un poco siguiendo lo mismo que estaba haciendo López Obrador. Entonces son como, otra vez, como entrar mucho que Obrador, Sí, bueno, eso sí cualquiera. Sin pausa. Sí, y bueno, y la otra cosa es que hablando de esos poderes,
algo que encontré en las noticias, en las informaciones y también en otros documentos que busqué, es la expansión del poder militar desde López Obrador, y seguramente lo que continúa. Pues parece que hay una presencia muy grande en obras civiles, en funciones que no eran necesariamente militares, sino de policía. Entonces, el fortalecimiento militar y la expansión militar también es un signo de poder, ¿sí? De tener contentos a los militares, que hace más difícil también que tengan mucha más, no sé cómo se dice, accountability, que tenga más... contrapesos, ¿no? Al poder. Contrapesos, ¿no? Que tendrían los civiles. Entonces, eso ha sido que le ejerce control civil a los militares, eso es fundamental en una democracia. También estuve leyendo hace poco que la Guardia Nacional ahora va a ser parte también de esas Fuerzas Armadas, lo cual también forma problemas. Y un poco también conectado con todo eso, y pensando en las noticias también de inmigración, las fuerzas militares, el ejército, está ejerciendo unas funciones ¿cómo se dice?, en la frontera sur, ¿no?, con Guatemala, que no se veía antes, sí. Haciendo una presencia muy fuerte, limitando la migración y también en contra, pues, de los derechos de asilo de muchos inmigrantes de Sudamérica y del resto del mundo. Entonces, que hay una fuerza muy grande, no sé qué tan democrático es eso, creo que no lo es, y hay documentos de derechos humanos, distintas oficinas de derechos humanos identificando que hay violaciones de derechos humanos. E incluso la semana pasada, ahorita en octubre, estamos en octubre, fueron asesinados 6 personas, ahora sí en la frontera norte. Soldados mexicanos dispararon y mataron a 6 personas en la frontera norte de Estados cerca que iban para... que te cuestionas cuál es la función de entonces un poco esto también tiene que ver, según algunos analistas, México está haciendo un poco el trabajo sucio que Estados Unidos le gustaría ver, que se limite la presencia, el flujo de migrantes. Estados Unidos lo hace allá, pero le pide a México que lo haga con un aparato militar más potente. Entonces ahí es conveniente para Estados Unidos. Estados Unidos dice, no hablemos mucho de derechos humanos porque son de las cosas que tenemos que ir viendo cómo se despliegan. Pero déjame traer la conversación de regreso a Manuel, porque te hemos robado con un punto que era muy importante, que es ¿qué va a pasar con Claudia Sheinbaum? ¿Se va a plantar con su propio proyecto, o como ella es parte de un movimiento que está liderado por López Obrador, se seguirá por ese camino? ¿Tú cómo lo y también que nos comentes, Manuel, estos 2 puntos que trajo Estela, que es la reforma del Poder Judicial y desde luego si tenemos un sistema electoral independiente o eso ha desaparecido también, que entonces sí habría un viraje autoritario clarísimo, ¿no? Bueno, yo creo que más bien seguimos, no hay ningún viraje, seguimos con esta cuestión autocrática. Lo que señala Estela me parece importante responderlo de la siguiente manera. La democracia parecería ser que está corriendo un gran riesgo en México. Y fíjense lo que voy a decir, los ejercicios electorales van a seguir, pero la democracia no. Y la autocracia se está acentuando en este ejercicio de Morena. Y aquí voy a hacer un paréntesis, espero no meterme en muchos problemas, pero habría que contextualizarlo más adelante. Tenemos a una presidenta mujer que al principio, pues efectivamente, como señalaba Estela, pues teníamos esperanzas de que cambiara y que tuviera cierto alejamiento del proyecto de López Obrador. Pero está siguiendo lo mismo que López Obrador, está siguiendo las mismas estrategias y mañas y acciones perversas de López Obrador, y señalo la cuestión perversa porque hace una serie de engaños muy hábiles al respecto. Ahora, también en este contexto está utilizando muy bien pues lo que hay de moda en este momento
de que no se le puede hacer muchas críticas porque entonces hay una violencia de género, violencia política de género hacia ella. Y es muy mentirosa. Claudia se ha manifestado ya como una mentirosa, igual que López Obrador, nada más que ahora lo hace de manera elegante. Y está utilizando muchos distractores sin estar atacando ni criticando los problemas que dejó la administración anterior. Y sigue todavía abonándose y explotando el material político que deja López Obrador. A mí me parece que hay una perversión de la actuación de Claudia, que ya ha estado mostrando estos tintes autocráticos al respecto. ¿Y en qué me baso al estar diciendo esto? Miren, hace unos días se reunió con la crema innata de los empresarios y les prometió que la justicia y el Poder Judicial iba a darles garantías a todos ellos. El día de ayer, ante una resolución del Poder Judicial, dijo que ella no lo iba a acatar, porque el pueblo así lo quiere. Y aquí quiero hacer esta aclaración. Ellos están abrogando con la cuestión del pueblo, están haciendo de manera cínica muchas de las actuaciones que ellos están llevando a cabo. De tal manera que ahora ya no hay división de poderes. El poder legislativo lo controla Morena. El poder judicial lo controla Morena. Y está debilitándolo. Y el poder ejecutivo, obviamente, pues está en manos de Morena. Lo mismo que estaba haciendo López Obrador. Y por si no fuera suficiente, le quita al electorado, le quita a la ciudadanía la posibilidad de protestar, porque entonces ellos dicen que están ahí para hacer las cosas que el pueblo hace y pide. Por lo tanto, ellos están haciendo esas actuaciones por el pueblo. Miren, nada más salió una de las imágenes que le hicieron, una caricatura, porque entonces esto es un meme, es una caricatura en las redes sociales, pero en la realidad esto está ocurriendo. Y déjame describir un poco por las personas que nos están escuchando. Si ven la imagen, es una imagen de López Obrador con una corona y con el letrero que dice: el Estado soy yo, el Poder Legislativo soy yo, el Poder Judicial soy yo, y lo dice postdata, también soy el pueblo. Sí, así es. Entonces, esa es una de las partes que Claudia Sheinbaum ya ha estado manifestando igual, de esa manera que López Obrador. Manuel, lo que pasa, y perdona que te permita, que te pida que contrastemos un poco, Claudia Sheinbaum es una mujer fuerte, tiene una trayectoria muy muy potente por propio derecho. Ella no surgió a la sombra de López Obrador. López Obrador la convocó precisamente porque había destacado en el movimiento estudiantil cuando las madres, ahora se me escapa el nombre de la activista doña Rosario Ibarra de Piedra y muchos activistas. Ella tiene una ella empezó muy joven su larga trayectoria política y es una mujer que tiene fuerza como política y como... Entonces, la misma, que por cierto quiero decir que traté de conseguir el punto de vista de gente de otros partidos, pero no pude conseguir más que el del Partido de Acción Nacional, pero es una mujer que tiene toda la capacidad para desarrollar su propio programa dentro del movimiento, pero no tiene por qué traicionar al movimiento. Y además es una mujer a la cual han elegido, de hecho, y vamos, que no hay quien lo pueda cuestionar, muchos millones de mexicanos que la quieren porque ven en este movimiento la posibilidad de que en México se acabe la corrupción del Poder Judicial, que era tremenda, que se acabe una distribución no equitativa de la riqueza en México, que eso, bueno, es endémico y es una herencia estructural colonial que no ha desaparecido. Entonces, mira, aquí en España no le hace mucho caso al tema de que le pide al rey que pida disculpas. Eso es para el público mexicano, es decir, queremos romper con esa estructura colonial. Entonces,
Entonces, pues oye, igual tiene un recorrido que no le estamos dando chance. Es muy pronto para decir que va a ser solo lo mismo y que va a ser más corruptela y que... No sé, yo creo que la pelea de ellos contra los carteles, no tanto contra... No lo sé. No, pero, a ver, vamos a escuchar a Estela. Bueno, un comentario aquí corto, que pues yo no he seguido con la minucia del día a día de la política de México, pero un poco lo que he podido leer y las personas que les he escuchado, también es una persona, parece una presidenta muy técnica, ¿no? Y con una educación, con todo ese discurso ambientalista. Estudió en California, por cierto, el doctorado, ¿eh? Sí, exacto. Y también que también pues tiene una no sé hasta qué punto, eso habría que ver en la práctica, pero también un discurso feminista, inclusivo, progresista. Entonces no sé si todas esas istas se convierten en acciones concretas o simplemente es un discurso pues que no sabemos todavía, pero yo creo que tal vez habría que dar un poco más de tiempo para ver si hay un distanciamiento con estas tendencias autocráticas que tú mencionas. A lo mejor puede que haya otra posición. O sea, cuando yo leo la biografía, honestamente yo me emociono. Sí, simplemente por mirar los elementos, un poco bueno, es una cosa refrescante. Además, pensando un poco como una historia donde, similarmente en Colombia, toda una historia de una presencia derecha donde el discurso popular el discurso del pueblo no popular, pero la atención a ideas de pobreza no se mencionaba, no era importante. De pronto se trae y se enfoca y hay una intención en eso, pues realmente es seductor, ¿no? Es un poco seductor. Ahora, puede ser en la superficie, como tú dices, Manuel, puede que en la realidad las cosas no funcionen de esa manera. Voy a tener que acercarnos un poco a cerrar el programa, pero no quiero que lleguemos ahí. Antes de pedirles, Manuel y Estela, quiero empezar contigo, Manuel, nuestra preocupación es saber, ¿es razonable que la gente en México esté ahora aceptando este giro autoritario que hay en el sistema, en donde vemos que realmente los pilares de la democracia se están erosionando o se han desaparecido, si es según con quién vayas comentándolo? O simplemente estamos frente a un fenómeno en el que la mayoría de los habitantes de un país deciden apostar por un proyecto que a lo mejor va a generar un país más justo, más feliz, más íntegro, a pesar de que se pierda en calidad democrática. ¿Cómo lo ves, Manuel? No, yo creo que estamos en una gran crisis. Estamos frente a una gran crisis democrática, electoral, de división de poderes. Tan es así, y bueno, siento romperle esa burbuja tan bonita que tiene Estela de Claudia, y esto que tú señalabas, Juan José, de darle oportunidad de que va a luchar contra la corrupción y que viene de gente de izquierda. Recordemos, rápidamente voy a mencionar, Claudia Sheinbaum efectivamente proviene de la lucha estudiantil de la UNAM, pero se casó con un personaje que fue el que recibió dinero en el periodo donde gobernaba López Obrador, recibió dinero que se hizo famoso por la cuestión de las ligas. Era tanto el dinero que estaban ya con ligas. Y eso era corrupción, con Carlos Imaz y Ordorica. Y ella... Eran dirigentes universitarios bastante famosos en los años 90, sí. Sí, y bueno, una de las muestras autoritarias que ha mencionado en estos días Claudia es que dice: yo no voy a discutir ni a escuchar a la oposición, yo solamente escucho al pueblo. O sea, ya de un plumazo desapareció el diálogo, por un lado. Y por otra, me parece que esta cuestión de ser científica, de ser académica, ella nunca dijo nada, ni ha dicho nada al respecto, cuando López Obrador en el periodo anterior denostó a la universidad, degradó a la educación. Tenemos muchos problemas educativos. Y mencionaba a aquella gente que se iba a hacer los doctorados a Estados Unidos, que eran unos aspiracionistas, unos fifís, que únicamente iban a Estados Unidos a enseñarse a robar. Habrá que explicar lo que es el mote que le dio. Se entiende que es como fifí. Ya. Bueno, entonces que López Obrador decía que
nada más la gente que era universitaria y que tenía doctorados y que se iba a Estados Unidos a doctorarse, únicamente iba a enseñarse a robar. Y entonces ahora resulta que es la gran científica, que es la gran ambientalista, cuando sigue todavía manteniendo a un personaje siniestro como Bartlett, que no tiene empacho en seguir usando carbón. Hoy Bartlett sigue ahí, qué barbaridad. Sí. Bueno, momia. Bueno, entonces es una antítesis de lo que en su discurso está. Entonces, ciérranos la sesión antes de que le pase la palabra a Estela, Manuel, con tu postura. México no solamente no está dando un giro autoritario, sino que ya está totalmente metido ahí. Pues ya ha dado los primeros pasos de un autoritarismo feminista ahora. Bueno, Estela, femenino, ni siquiera feminista. Te voy a pedir que nos des motivo para el optimismo, como diría nuestro maestro Carlos Monsiváis. Ay. No, te digo otra vez que me sigues poniendo las preguntas imposibles. Yo pienso que, un elemento preocupante sigue siendo la criminalidad, el crimen organizado, drogas, corrupción, que es parte de eso. Y eso es otro tema como para otro podcast grandísimo. Pero si no hay una postura clara y una separación allí, va a ser difícil realmente tener el discurso del pueblo, pero a la vez mantener todo ese terreno como oscuro de cómplice. Entonces pienso que eso es complicado. La otra cosa complicada que este señor López Obrador, y que pues no sé hasta qué punto a la nueva presidenta lo está haciendo, es ese discurso en el que se trata cualquier periodista o persona que cuestione como enemigo, ¿sí? Entonces adversario. Enemigo del pueblo, ¿no? Ese pueblo como gente que está detrás. Eso, derecha, izquierda y centro, todos los regímenes autoritarios. Lo mismo, puede ser Milei en Argentina, ¿sí? Puede ser en o Trump, cualquiera puede ser enemigo. Entonces, ese discurso que deteriora la capacidad pública de disentir y de deliberar y de confrontar, cuando eso se acaba, la gente se censura, periodistas se censuran, ahí se empieza a deteriorar la democracia. Pues muy bien, como no quiero hacer más enemigos de la gente que tenga que irse a hacer algo, a tomar un café, lo que sea, vamos a cerrar el programa con el comentario de Cipriano. Yo quiero decir que duele alguna de las cosas que veo en México, pero sigo queriendo vivir instalado en el optimismo, y creo que México, como muchos otros países, tiene mucho pueblo y que saldrá y que dará un giro más positivo. Y con esto cerramos y le cedo la palabra a Cipri para que nos guarde el programa. Estela, Juan José, Manuel, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer siempre estar aquí con vosotros en este podcast internacional. Y me he quedado con una cosa que ha dicho Juan José. Ha pasado un poquito por encima con el tema de las relaciones internacionales entre México y el resto del mundo, y por la parte que nos toca a nosotros en la parte española. Y quiero tomar un poco del hilo de eso, ¿no? Porque siento que México se ha convertido un poco en el representante de un continente que se siente agraviado por el expolio del que fue objeto a cambio de civilizarlo. Algo que para mí por lo menos suena de verdad injustificable, y lo es tanto para los que lo proclaman como para los que sienten que esto simplemente es una excusa peregrina. En mi foro interno sé que no tiene excusa posible, aunque ocurriera hace 500 años, y con esa prepotencia que utilizamos aquí en el otro lado del continente americano, pensemos que el tiempo lo borra todo. Colonialismo, explotación económica, esclavismo, genocidio, culturas destruidas, violación de derechos básicos y evangelización obligatoria son, entre otros, episodios que desde muchos foros iberoamericanos exigen desde hace mucho tiempo una revisión que sea justa, que sea una revisión de la historia. Yo sí soy de la opinión que las disculpas públicas por atrocidades cometidas engrandecen a los responsables políticos de los países que las asumen. Pensar como sociedad que todo nuestro pasado es maravilloso, o que aquel que no lo fue tanto
está plenamente justificado, habla de una sociedad con poco recorrido en su crecimiento humanista. De verdad no comprendo la resistencia de mi país, de España, a dar ese paso que habla de la humildad de las naciones y de su capacidad empática. Ya lo hizo Portugal, que al igual que España posee un gran historial colonizador, también los Países Bajos, y además desde la derecha más conservadora, o incluso el propio rey de Bélgica, que uno de sus antepasados esquilmó a título personal buena parte de África, o incluso el Vaticano, que fue el cómplice necesario para esa evangelización americana que ejecutó sin piedad el Reino de España. Sí, ya lo sé, era otro reino de España, pero no podemos ser herederos de lo bueno y desmarcarnos de lo malo, que viene todo en la misma mochila. De verdad, todo el planeta ha pedido perdón ante desmanes de unos a otros. Solo están pidiendo perdón, entiendo a priori. Ni siquiera un resarcimiento económico. De verdad que lo siento, no hacerlo fácil me resulta francamente, como he dicho antes, incomprensible, aunque los demandantes de esas cuestiones practiquen el populismo lejos del pacto democrático, como vosotros tres habéis dejado claro ya en este podcast. Y tampoco que sus intenciones con todo ello no sean las que parecen, que a lo mejor puede ser que vaya por ahí también el tiro. Y incluso ahora que Maduro se ha aprovechado de la situación y también se ha subido a este carro. Pues muchísimas gracias. Gracias a los tres por Seguimos con Nicaragua. El siguiente podcast va a ser sobre Nicaragua, así que a ver qué tal, qué rascamos por ahí. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo desde aquí, Estela. Muchísimas gracias y que todo siga muy bien. Silvia, muchas gracias. Cipriano. Gracias. El dulce encanto autoritario.